dudas. Fíjense que acá, en justo lo que yo tengo en pantalla, enseñan de qué manera sacar esa fuerza que representa todo el sistema. Sobre todo en los sistemas de fuerzas que se denominan colineales. ¿Sí? ¿Los colineales cuáles eran? Los que estaban en la misma línea. Perfecto, los que estaban en la misma línea. ¿Y se acuerdan que había de dos tipos? Uno que eran de igual sentido y otros que eran de diferente sentido. ¿Sí? A ver, por ejemplo, dos de igual sentido sería, por ejemplo, dos personas que están empujando el mismo auto. ¿Sí? O uno lo tira y el otro lo empuja. Si los dos están tirando para el mismo lado, la fuerza que se hace entre los dos, ¿es más grande o más chica que uno solo? Más grande. Más grande. Más grande, perfecto. Por eso es que fíjense que acá les dicen que cuando son de igual sentido, las resultantes se saca sumando las fuerzas que intervienen. Fíjense que acá tenemos una fuerza 1 y una fuerza 2. ¿Cómo se saca la resultante? Sumando esa fuerza 1 de 25 más esa fuerza 2. Fíjense cómo el sentido común nos está diciendo qué hacer. ¿Ustedes qué me dijeron? Si las dos personas están empujando para el mismo lugar, es como si se hiciera una fuerza todavía más grande. Y es lo que dice la lógica y es lo que pasa. Se suman las fuerzas que intervienen. En cambio, si una tira para un lado y la otra tira para el otro, ¿el efecto es más fuerte o más suavecito? Suave. Más suave. Porque tienen diferentes sentidos. Bien, más suave porque tienen diferentes sentidos. Entonces, ¿qué tendría que hacer para sacar las resultantes, Seba? ¿Cómo? ¿Qué se te ocurre entonces que hay que hacer para sacar las resultantes? Vos me acabas de decir que es más suave el efecto. ¿Sí? Entonces, si yo tiro con una fuerza de 50 y otro tira para el otro lado con una fuerza de 25, se va a sentir un efecto más chiquito. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a calcular yo ese efecto? ¿Qué se te ocurre? O mira pantalla y busca pista. ¿Cómo puede ser? Si cuando van no del sé, no se me mismo ocurre nada. sentido, a ver, pensa, si cuando van para el mismo sentido, la resultante es algo más grande, y para sacar cuánto vale yo lo sumo. Y si son de diferente sentido, el resultado es más chiquito. ¿Qué tendré que hacer? El resto. Exacto, se restan. Para calcular la resultante de dos fuerzas que tienen diferente sentido, yo tengo que restar, que es lo que dice acá. Fíjense, de sentido contrario. La roja va para un lado. O sea, serían 25. Exacto, sería de 25. ¿Y para qué lado va a ir? Para el mismo que va la azul en este caso, ¿por qué? Porque el azul es más larga. ¿Sí? Ustedes fíjense que el efecto va a ir para donde está la fuerza más larga. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Esto es a los efectos de curiosidad de cómo se hace. Acá teníamos las fuerzas concurrentes y las fuerzas paralelas. Todo eso lo habíamos visto. ¿Preguntas de la teoría? No. No. ¿Qué? ¿Cómo? Si hay alguna pregunta de la teoría. No. No. Bueno, vamos como en matemáticas. No. Vamos punto por punto a ver qué pondría cada uno. Así vamos aclarando las dudas de por qué no en el caso de haber algún error. Dice, términos pareados. O sea, que lo que hay que hacer es juntar un término que esté en la fila A con uno de la fila B. Dice, con una línea una los conceptos de la columna A con las definiciones de la columna B. ¿Cuál sería la definición de fuerza de gravedad? A ver, Seba. A ver, no puedo leer. Se me fue la pantalla. Ahí está. ¿Cuál sería la definición de fuerza de gravedad? Dice fuerza de gravedad con la fuerza contraria. No, eso no. Representa el paso de un cuerpo.
Fuerza. Puede ser un paracaidista, es un ejemplo. No. A ver, nosotros el otro día estábamos hablando. Está bien, Esteban, no hay problema, vamos a ir explicando punto por punto hacia ayuda. Que dice Esteban que hizo nada más que el punto A. Vamos a ir ayudando. A ver, puede ser una definición o puede ser una expresión que sea una especie de sinónimo o de expresión similar a lo que nos están pidiendo. Dice fuerza de gravedad. En realidad nosotros sabemos que la gravedad como gravedad es una aceleración, por eso tiene como unidad metros sobre segundo cuadrado. Pero a través de la gravedad, ¿qué fuerza nos atrae a nosotros hacia la Tierra? Lo vimos el otro día. ¿Cómo se llamaba esa fuerza que nos atraía hacia la Tierra? ¿Se acuerda que vimos el video? ¿Fuerza de gravedad? La fuerza de gravedad es una de las formas en que nosotros le decimos, ¿sí? Pero ¿de qué otra manera podemos llamar a la fuerza de gravedad? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había fuerza de atracción? Sí, es una fuerza de atracción hacia el planeta. ¿Y cómo se llamaba esa fuerza de atracción hacia el planeta? ¿Se acuerdan que vimos un videíto que nos enseñaba cómo se llamaba? Sí, y que no se Sí. escucha. A ver. Que no se escuchaba mucho, pero que yo les pasé 3 links que podían ver para verlos en la casa. ¿Se acuerdan que habíamos visto que se llamaba peso? ¿Peso? El peso. Ah, sí, sí, el peso de un cuerpo. ¿Se acuerdan que el peso de un cuerpo era la fuerza con que la Tierra atraía a los cuerpos o la fuerza con que cualquier planeta atraía a los cuerpos? Porque el peso dependía del planeta donde estuviéramos. Entonces, esta fuerza de gravedad, ¿sí?, en realidad representa el peso de un cuerpo y varía en cada planeta, ¿sí? O sea que nosotros acá lo que tenemos que hacer es juntar esta fuerza de gravedad con esto que representa el peso de un cuerpo, ¿sí? Rosy, a ver, ¿quién me define Rosy? ¿Cuál, profe? Fuerza aplicada sobre un objeto por otro objeto. No sé. A ver, leamos todas las definiciones. Fuerza contraria a un movimiento. Representa el peso de un cuerpo, ya dijimos que es fuerza de gravedad. Fuerza de atracción ejercida por cuerdas, lazos o cadenas en una dirección opuesta al objeto. ¿Cómo se llamaba eso? Tensión. Bien, tensión. Entonces vamos descartando. La tensión era una fuerza ejercida por cuerdas para sostener normalmente algo. ¿Está bien? Sí. Sí, profe. Sí. La Pauli dice que no puede entrar a Zoom. Dice que el servidor no está funcionando o algo así. Debe estar sin internet. Decirle que no hay problema, que trate después más tarde. Capaz que se puede enganchar así sea para el final. Que de todas maneras, yo después subo igual el video, cualquier cosa. ¿Sí? Bueno. Bien, después tenemos fuerza aplicada sobre un objeto por otro objeto, que por ahí puede ser el roce, como dijeron hace un rato. Después tenemos, es una magnitud que puede experimentar diferentes valores, dirección y sentido. ¿Qué se les ocurre que es eso? Fuerza aplicada. Bien, Seba, fuerza aplicada. O fuerza simplemente.
A ver, fuerza aplicada o fuerza simplemente. Fíjense que la está definiendo como una magnitud. Entonces debería ser fuerza en general. ¿Sí? Entonces, fuerza en general. Exacto, es fuerza en general. Porque esto de fuerza aplicada sobre un objeto por otro objeto, fíjense que el mismo inicio de la definición me está diciendo quién es. Es esta, es fuerza aplicada. Y la fuerza contraria al movimiento es el roce. Porque acuérdense que uno se mueve para un lado y el roce es una fuerza en sentido contrario. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, roce es la fuerza contraria al movimiento. Y esto que me habían dicho al principio, un paracaidista es un ejemplo, es de la resistencia del aire. ¿Por qué? Porque el paracaídas, con su superficie, hace uso de la resistencia del aire para bajar más despacito. ¿Sí? ¿Dudas sobre este? No. No, bien. No, profe. Vamos con el que sí. Creo que me estoy ahora. Bien. Después dice, realiza un diseño. ¿Qué era el DCL? Diseño. De cuerpo. Bien, el diagrama de cuerpo libre. Y vamos a hacerlo en el pizarrón. Así es más fácil hacer el dibujito que en la hoja. Esperen que borro el pizarrón y doy vuelta el... Fijemos video y a ver. Vamos a abrir los dibujitos. El primero es un... ¿Ven bien el pizarrón? Sí. Bien. El primero es un nene que está en un bote que flota. ¿Sí? Entonces, si al bote que flota yo lo represento con un puntito. ¿Qué fuerzas actúan sobre ese bote? Fíjense que está flotando, eso significa que los remos el nene los tiene arriba. ¿Cuáles serían las fuerzas que actúan sobre ese bote? La normal. La normal. No, la fuerza de... A ver, No se hay me un nene ocurre. ahí. Hay un nene. ¿Cuál es la fuerza que está ejerciendo el nene sobre el bote? ¿El bote? No, el bote no es una fuerza. ¿Qué fuerza ejerce el nene sobre el bote? El agua tira para arriba. El agua tira para arriba, bien, o sea que tenemos esa fuerza del agua hacia arriba que es el empuje. ¿Y qué otra fuerza tenemos? El nene... El sentido para la derecha. No, porque está flotando nomás. ¿Qué pasa con el nene? ¿El nene es livianito? No. No. No, o sea que el nene pesa. O sea que hay una fuerza hacia abajo, que es el peso del nene, más el peso del bote. Y esas son las dos fuerzas que actúan sobre el bote del punto 1. ¿Por qué no ponemos más fuerza? Porque dicen que el bote está flotando. Eso significa que los remos están quietitos. ¿Sí? Ajá.
¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y bien, Esteban había Sí. comentado lo del peso. En el segundo tenemos una nena y una caja. Entonces yo tengo el suelo acá y tengo la cajita. ¿Qué fuerzas actúan sobre la caja? La fuerza que hace la niña Bien, la fuerza para de la empujarla. nena. ¿Qué más? El peso Es la de la fuerza caja. de roce. El peso de la caja. Bien, Seba, ¿qué me estabas diciendo? La fuerza del roce. Bien, y el roce. ¿Está bien? Esas serían las tres fuerzas que actúan sobre esa caja. Y a ver, en el caso de el tercero, que es un señor que está desparramado en una hamaca paraguaya. ¿Sí? Ahí tenemos un dibujo más Tensión. complicado. ¿Qué se va? Sí, La tensión, fuerza, tensión. Bien. Tenemos por un lado las tensiones acá, que Sí. sostienen la hamaca paraguaya en el árbol. ¿Y qué otra fuerza actúa ahí? la fuerza, el ¿El peso peso? del hombre. El peso ¿El del peso? hombre. Muy bien. ¿Está bien? Sí. Sí. Bien. Y Sí. ahora vamos a ver qué sigue. Después tenemos, no sé si se lo acuerdan, es un plano así inclinado y es un señor acá tratando de detener Sí, o de sí. frenar una caja. Ese ya Sí. tiene el diagrama de cuerpo libre hecho, porque es una fuerza así, hay una fuerza así, y hay una fuerza así. Sí. Y ¿Qué es cada una? A ver, si yo le pongo a esta 1, a esta 2, Una es fuerza de roce, el 1, otra ¿qué es fuerza normal y la otra Y el peso de la caja. Bien, el peso de la caja. La 3 es la normal, y la 4 en realidad más que el roce es la fuerza que está haciendo el chiquito para llevarla para arriba. El roce es el único que no está sí. dibujado, y el roce tendería a ir para acá porque estamos arrastrando, ¿sí? Pero el roce se juntaría con el peso. ¿Está? ¿Qué pasa en la ok. maceta? Ok. ¿Qué pasa en la maceta? ¿Qué fuerzas actúan? El peso de la planta. El, El peso de la planta. ¿Y qué otra? Y Y es otra que nos olvidamos acá también, ¿no? Nos está faltando la misma en las dos. la normal. Bien, la normal, nos está faltando acá la normal y acá la normal. Por eso es que el peso no ve afectado en este sistema, porque la normal lo contrarresta, es exactamente igual, pero en el sentido contrario. Y en el de la manzanita del final, ¿La qué? la manzanita, hay una manzanita al final cayendo, La fuerza de gravedad. que en realidad, ¿cómo dijimos que se llama? de peso. El peso. El peso. ¿Y qué otra fuerza está actuando sobre la manzanita? La ¿La ley de normal. la fuerza de atracción? La normal no, porque no hay una superficie de apoyo. La normal actúa cuando yo tengo cosas apoyadas. Fíjense que acá tampoco pusimos la normal, ¿sí? Porque la Ya. normal, que lo vamos a ver, digamos, lo vamos a terminar de complementar a ese estudio ahora cuando empecemos el práctico que viene, tiene que ver con los efectos de la fuerza. Y hay uno de los efectos de la fuerza que está dentro de una de las leyes de Newton, que dice que cada vez que yo ejerzo una fuerza sobre algo, este algo reacciona de la misma manera. Entonces, si yo tengo esto y yo apoyo algo, esto de acá ejerce una fuerza en sentido contrario para que no se hunda.
¿Está bien? Porque si yo apoyo acá, esto se hundiría. Entonces hay una fuerza que actúa en sentido contrario para que esto no se hunda. ¿Está bien? Ese es el efecto de la normal. Pero Sí. para la normal yo tengo que tener una superficie de apoyo. ¿Qué pasa? Acá no hay superficie de apoyo, por lo tanto no tengo normal, y acá tampoco, porque esto se está cayendo. ¿Qué otra fuerza ¿La actuaría ahí? La de vimos la hace un gravedad? momento en el punto 1. ¿La de gravedad? La resistencia La del de aire. gravedad tiene que ver con el peso. ¿Quién dijo algo que empezaba con R? Resistencia del aire. Bien, la resistencia del No sé. aire. No es lo mismo el efecto del aire sobre una manzana que sobre una bolillita, que sobre una pelota. Entonces yo estoy teniendo, sí, una fuerza para arriba, pero no que tiene que ver con lo normal, sino que tiene que ver con la resistencia del aire. Resistencia del aire. ¿Vamos bien? Sí. 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 Vamos con el siguiente, esperen que se los comparto. La siguiente me dice, las siguientes representaciones corresponden a diferentes sistemas de fuerza. Escribe la denominación de cada uno. O sea que lo único que nosotros tenemos que decir o escribir es si son paralelas de igual sentido, paralelas de distinto sentido, concurrentes, ¿sí? Eso es todo lo que tenemos que decir. Entonces, en el A, Ok. ¿nosotros qué tendríamos que escribir? ¿Concurrente? Concurrentes. Bien, perfecto. Las A son concurrentes. Las B, Paralela de ¿Paralela? diferente sentido. bien, Seba, paralelas de diferentes sentidos. Y la C, Paralela. no son Colineales paralelas. de sentido contrario. Bien, colineales de sentido contrario. Fíjate la diferencia, Seba. Acá yo tengo dos líneas diferentes que son paralelas. Acá las dos fuerzas están sobre la misma línea. Por eso es que estas son colineales y estas son paralelas. ¿Sí? Ok, ya entendí. Y a ver, veamos con qué sigue Sí. el práctico. ¿Y acá qué tendríamos? La D. Y no concurrentes. Concurrentes de nuevo, muy bien. Ah, L, Colineales. colineales, ¿qué más? ¿En qué puedo ayudarte? de sentido, de igual sentido. Bien, colineales de igual sentido. ¿Y el F? Paralela de igual sentido. Paralelas de igual sentido, muy bien. Y en el 4, dice, Chelo y Manolo desean subir un baúl a una azotea, del modo que les implique el menor esfuerzo, y han imaginado las soluciones que se muestran a continuación. ¿De qué tipo de sistema se trata en cada caso? La forma de subirlo a, ¿qué tipo de sistema sería? Tensión. Son tensiones, bien. En los tres casos, el estilo de fuerza o el tipo de fuerza que se va a hacer es tensión porque estoy sujetando con cuerdas. Pero esas tensiones forman un sistema. El sistema que forman las tensiones, ¿cómo se clasificaría? La primera es paralela. ¿Te parece que son paralelas las primeras? No, la B. Concurrente. Concurrentes. Bien, las primeras son concurrentes porque las dos tensiones van a parar al mismo lugar. La B, Paralelas. Paralela de igual bien. sentido. Igual sentido. Paralelas y de igual sentido, perfecto. Y la D, la C, perdón, fíjense que está, no sé si Manolo Lineales acá abajo. igual Bien, sentido. son colineales De igual sentido. De igual sentido. de igual sentido. Bien, porque los dos están yendo para arriba. ¿Sí? Entonces, fíjense que casi todo el práctico lo que trata es de que ustedes vean y analicen bien la clasificación de los sistemas de fuerza. ¿Sí? Ahora, la 5 dice, ¿qué tipo de sistema de fuerza se trata en cada caso? En el A,
Colineales de sentido contrario. Bien, tenemos colineales de sentido contrario. De hecho, si yo mirara solamente mirara yo de acá para allá, o sea, el lado, mirando el dibujo izquierdo, serían colineales de igual sentido. Pero como tengo a este señor que está tirando para el otro lado, ¿sí? Como dice, creo que fue Jade, colineales de diferentes sentidos. ¿Estamos bien? ¿Fue Jade o fue Mile? Sí. Sí, sí, fui yo. ¿Qué? Jade. Deja de. ¿Y acá? Colineales. Concurrentes. Concurrente. Concurrentes, bien. Acuérdense que Concurrente. colineal significa misma línea. Acá tenemos 3 líneas con direcciones diferentes, por lo tanto van a ser concurrentes. En la C, ¿Colineales? bien, Colineal. serían colineal. Colineal. En la D, Paralelas Colineal de diferentes de sentidos. sentido contrario. paralelas. Ahora, ¿serían de sentido contrario o serían del mismo sentido? El Mismo sentido. porque es la misma ¿Por qué altura. se va del mismo sentido? ¿Cuál es la fuerza que actúa? El palo, el El peso de los niños. Bien, el peso de los niños. Y el peso de los niños va siempre para abajo. Entonces, si yo dibujo las dos fuerzas que actúan, fíjense que la fuerza del nene y la fuerza de la nena, las dos van hacia abajo. Por lo tanto, son paralelas de igual sentido. ¿Sí? Distinto es el caso de Ok. la roldana esta, que en una de las tensiones hago fuerza para abajo y esta tensión hace fuerza para arriba. En este caso serían también paralelas, pero de diferente sentido. de diferentes sentidos. Bien. ¿Dudas hasta ahí? No. 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 Y en el F, que ya estamos terminando. El F, ¿qué sería? Lineal. Colineal, bien, Concurrente. Seba. No, colineales. ¿Cuál sentido? Lineal de diferentes sentidos. Bien, porque el burro está tirando para un lado De y el diferente señor está sentido. tirando para el otro. El otro. Y en el G, ¿Concurrentes? perfecto, son dos tensiones concurrentes.